entrevista al doctor Adolfo Gassi Chapa, jefe de oncología del Hospital San José. ¿Cómo le hace el centroamericano? ¿Cómo le hace el americano? Digo, el americano es así. Por ejemplo, un paciente que yo mandé con un tumor que se llama mesotelioma, es un tumor de la pleura alveolar del pulmón, tenía un cáncer intratable, de muy rápido progreso eso. Y cuando va a un centro de cáncer americano lo enfrentan y le dicen, usted tiene entre 4 y 6 semanas para morir. No hay nada que podamos ofrecerle en contra del mesotelioma. Así es que le recomendamos que regrese a donde usted radica, donde usted vive, arregle todos sus asuntos de índole legal que tenga y procure tener un médico que le quite el dolor, le dé tranquilizantes. El señor dice, era mexicano. El doctor dice, en ese momento me morí. ¿Por qué? Porque te dieron la noticia. Los estilos de comunicar, así generales, son estilos. Dar fragmentos progresivamente de información e ir viendo cómo lo tolera el paciente. ¿Sí? Ese es un arte que tienes tú de comunicar. ¿Deseas saber lo que tiene? Esa es la primera pregunta. No soltar información. Y si no deseas, simplemente te calles. Pero entonces te enfocas en la familia, le dices, él no quiso saber, pero ustedes necesitan saber. Y le sueltas todo. Y a la familia siempre le dices entonces. A la familia siempre le dices. y ya quienes toman decisiones es la familia, entonces, para seguir con el... Aquí en México muchas veces sí, de que tú le comuniques. Pero hay veces que yo estoy con la familia aquí y ya me vinieron a decir que no le diga, y tengo al paciente en la sala de examen ahí enseguida, sentadito, lo tengo en batita, lo estoy viendo, le estoy examinando la garganta, lo que sea, y me dice, ¿es cáncer lo que tengo? Una forma directa de decirte. Entonces, cuando el paciente te abre la puerta a decir, dime lo que tengo, o cuando te la adelanta, ¿es cáncer lo que tengo? Pues lo correcto es decirle sí. Y irle contestando lo que te va preguntando. Esa parte es donde dices tú, mira, sí, pero se puede hacer algo, se te puede operar, porque ya sabes algunas cosas. Y enseguida te pregunta, ¿y cómo me va a ir? Entonces tú vas soltando lo que te van preguntando. Ese es un estilo. Pero entonces el paciente, o sea, su decisión sobre saber o no está sobre la familia siempre. O sea, si la familia le dice, muy a menudo. Si la familia dice, no le diga, pero si el paciente te pregunta, pues le tienes que decir. Le tienes que decir. O si con toda la familia el paciente te dice, o solo, quiero saber, le informas. Pero más vale que, aún siendo oncólogo, sepas todo lo que se tiene que estudiar. Porque tú tienes que saber qué cáncer es, dónde empezó y hasta dónde está. Y mientras no sepas hasta dónde está, no le puedes decir cómo le va a ir. Si le dices, usted tiene un cáncer del colon, ya le quitaron un pedazo del colon, pero necesitamos estudiar en qué otros sitios está. Y el paciente te va acompañando en esa forma de ser. El otro estilo de comunicación es ese que les dije, el que usó el médico americano. Usted tiene un cáncer de colon y estadísticamente esto sobrevive en 5 años nada más el 20%. Más bolas te bañan de información. Estadística casi siempre. En donde no sabes tú dónde estás, si estás en el 20% o en el 80% que... ¿sí? Pero a veces es una forma del médico de defenderse. Porque si yo digo el 20% mejora, pero el 80% no. En cierta manera estoy diciéndole, si no te va bien conmigo, es porque estabas en el 80, en el 20% mal, o 80% mejor. Sí. Pues yo digo que esencialmente el médico necesita ser educado. Y hay ciencias de la comunicación, hay maestrías y hay doctorados. Desgraciadamente se han enfocado al comercio
maestros, los religiosos, porque abordan a la persona como persona directa, no como diagnósticos. Entonces, esa comunicación que te digo puede ser fragmentada hasta que llegas a donde vas. Puede ser call in a bunch, así, toda completa. ¿Sí? O puede no darse porque el paciente no la quiere a veces. La mayor parte de los residentes que están conmigo, como la doctora que se fue, creen que es obligación decirle al paciente. Yo lo creo. Pero nada más que esa obligación no es aunque no me preguntes. Necesito yo ver al paciente y ir viendo cómo irá a tolerar la información que le voy a dar. Imagínate que me suelte con todo eso y me digan dentro de un día, se dio un balazo ayer. Tú vas a sentir que le di un golpazo. Es como cuando llegas a la casa y te dicen, se quemó tu casa y tus padres estaban adentro. En ese ratito te puedes desconectar. Puede pasar muchas cosas. La comunicación, la que hacen los abogados, es otra onda. No te vas a morir, pero te van a echar al bote o vas a pagar mucho. Entonces, comunicación, yo digo que habiendo ya una carrera, habiendo maestrías, habiendo doctorados, bien podríamos los médicos aprovechar algo de esa comunicación. Pero tenemos siglos comunicándonos con los pacientes y hemos creado estilos. Entonces, por ejemplo, cuando yo le voy a informar a un paciente, a veces alguien como ella es un estudiante de sexto año, está presente. Entonces ella ve cómo lo abordé, cómo lo comuniqué, ¿sí? Y hay muchas cosas alrededor del ambiente. Por ejemplo, puede ser el cuarto del hospital donde está el paciente, puede ser un consultorio como este. Donde no debe ser es en el pasillo, donde no debe ser es por teléfono, donde no debe ser es por email. Y tienes que estar viéndole los ojos. Entonces, los que tenemos cierta edad y si hemos aprendido algo, sabemos que para hablarle a alguien hay que estarlo viendo a los ojos. ¿Sí? El paciente va a tener la posibilidad de sostener tu mirada, como estás viendo ahorita. Y entonces, cuando tú me estás viendo, dices, lo estoy oyendo, pero también estoy viendo la actitud, el rasgo, la cara, lo que está haciendo. Entonces, esa parte de la comunicación es una comunicación que ya es contacto directo. Que me ves hablar, me oyes hablar. Y es posible que si yo veo que el paciente está muy impresionado, muy en shock, como dicen, por la información, ahí me caigo. Espero que salga de ese estado para poder seguir hablando. Si el paciente llora, también me caigo. ¿Sí? Procuro que mi comunicación esté como está con ella. ¿Sí? Yo estoy a la altura de ella. Pero si me pongo de pie para comunicarme, así, pues ella que vaya. Y eso no es bueno para un comunicólogo. Tiene que estar face to face. A la misma altura. Debe ser en un lugar silencioso. Porque si afuera hay música y yo estoy dando una mala noticia aquí, entonces debe ser un ambiente privado, silencioso, tranquilo, y debes estar a cada minuto de la comunicación observando el estado del informado. Hay veces que dices todo el paquete entero. Usted tiene un cáncer, lo tiene hasta aquí, las posibilidades de tratarlo son radioterapia, quimioterapia o más cirugía. Las expectativas son buenas. Si se puede tratar, hay que decirle cuáles son las expectativas de eso. Porque eso es lo que te pregunto. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya por último,
¿Cómo que usted qué afecta la actitud del paciente ante el diagnóstico? Ok. Por lo general los pacientes reaccionan ante la información con mucha inquietud de saber qué cosa es, porque nosotros si le decimos tienes un adenocarcinoma del colon, pues dices, ¿qué me dijo? Nomás le entendí colon. ¿Sí? Entonces tienes que usar un lenguaje apropiado para que él lo entienda, ¿ves? Pero también tienes que darle tiempo a digerir lo que le dijiste y a darle la oportunidad. ¿Entendiste todo lo que te comuniqué? ¿Deseas hacer preguntas además de lo que te he dicho? Y esa es una oportunidad para el paciente de hacerlo. El paciente pasa por etapas. Cuando tú le dices algo, una primera etapa que casi todos sufren o pasan, se llama de rechazo. O sea, yo no tengo eso que dice el doctor. Se equivocaron en la biopsia. Voy a buscar una segunda opinión. Entonces, es esa fase natural. Tú no te quieres morir porque dices cáncer, es muerte y dolor. Entonces rechazas la primera idea y empiezas a buscar explicaciones pues, con el doctor. En esa fase que se llama de negación, o sea, niego que lo tengo, empiezo a hacer cosas terribles a veces, como por ejemplo, ¿por qué yo? Yo me he portado bien, yo he sido muy decente y he trabajado siempre. ¿Por qué no fue el jardinero? Ese pelado no. Está en otras condiciones. Entonces, esa fase puede durar mucho. Ya le dijiste que tiene cáncer, no lo está aceptando. Empieza a buscar segundas opiniones en otro lado. Te viene a dar con cuadernos completos de internet que dicen de su tumor. Dice, usted no me había dicho que el 23% vomitan. Pues no te lo he dicho. Esa parte, si tú la haces bien y el paciente acepta que la información de tengo cáncer es verdad, o sea, si ya la aceptó, la siguiente fase que sigue el paciente se llama de negociación, donde dice, sí tengo, pero ¿qué oportunidades tengo de hacer algo? O de que tú hagas algo por mí. Esa fase de negociación empieza una estira y afloja, por ejemplo. Si me van a operar, si me dejo operar, si me hago los estudios, si tomo la medicina. Y a veces tú tienes que ver en el fondo, ¿qué hay en el fondo de su negociación? Cuando le escarbas, a veces dice, quiero tratarme porque quiero estar en el cumpleaños de mi nieta, o quiero estar en la boda de mi hija mayor, o quiero terminar de escribir un libro. Entonces, esa negociación, si el doctor comunicólogo le entiende, va a hacer tratos con el paciente. ¿Sí? Lo que yo hago va orientado a que tú llegues a la boda. Él va viendo que sí lo apoyas en la negociación. La fase que tú deseas más y la que yo también deseo más es que pase la negación, pase la negociación y venga la aceptación. O sea, ya acepté que tengo cáncer, ya acepté que me tengo que tratar, ya acepté que mi vida se va a limitar. Y en esa fase el enfermo es muy tranquilo. En las otras dos no. Está angustiado, está desesperado. Pero en esa de aceptación, pues te das cuenta porque dice, estoy más tranquilo, no necesito nada para dormir, no me duele nada, ya me acerqué con mi abogado para mi testamento, ya hablé con el sacerdote o el ministro de mi religión. Se está viendo lo que está preparando. Esas son las tres fases por las que pasa. Entonces parte del oncólogo comunicólogo es en cuál está. Porque hay veces que tú ya ves que, mira, van negociando, y dices, tú va para la aceptación. Y de repente te dicen, oye, ¿estás bien seguro que tengo cáncer? La negación. Wow, se te regresa, ¿ves? Sí, eso es parte de lo que... Tenemos una presentación en PowerPoint
de todo lo que te estaba diciendo. Entonces, es algo que les damos a los oncólogos, a los hematólogos. Pues sí, llega al final. Voy a buscarla.